Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Vimos en el último estudio que Ebed-Melech, como esclavo del rey, tiene acceso a él. Dios también tiene en cuenta este detalle al elegir a un etíope eunuco para ayudar a Jeremías. El Espíritu de Dios mueve el corazón de una persona que está dispuesta y tiene la posibilidad de hacer algo para resolver el problema del profeta. El esclavo sale del palacio real al lugar donde las autoridades realizaban los negocios en tiempos bíblicos, es decir, a las puertas de la ciudad. Vamos a leer un poco de la historia en Jeremías 38, versículos 7 hasta 10. Y oyendo a Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones de todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. La situación me hace recordar de otro eunuco etíope, a quien Dios envió a un judío llamado Felipe. Vino de lejos, Felipe desde Samaria, para encontrarle en el camino entre Jerusalén y Gaza, volviendo a su patria. El eunuco era un hombre muy importante.
que servía a Candace, reina de los etíopes. El Espíritu Santo lo había apartado para adorar al Dios verdadero. Venía de Jerusalén. Esta ciudad era el único lugar donde los no judíos, paganos, idólatras, podían ir antes de la época del Evangelio, si tenían hambre y sed de justicia. El Evangelio provee a personas que felizmente irán donde haya un individuo que busca a Dios, un verdadero evangelista. Aunque el Señor le usa para predicar a multitudes, irá con ganas a una sola persona, también para llevarle a la salvación. El comentarista Warren Wiersbe relata una pequeña historia de la experiencia del gran evangelista D.L. Moody, que alcanzó a cientos, miles de personas para Cristo. Y un día en la calle preguntó a un señor sobre la condición de su alma. «A ti no te importa», le respondió el hombre. Respondió Moody: pero sí me importa mucho. Responde el Señor, contesta el Señor: entonces usted tiene que ser D.L. Moody. Me conmovió al pensar cómo sería ser conocido un evangelista como alguien a quien le importa un alma perdida, que esta persona que ni es cristiano se da cuenta de la compasión de este evangelista para un solo alma. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Fue la costumbre de los reyes en tiempos bíblicos tener esclavos que habían sido emasculados para poder servir mejor en los negocios del rey. Estamos considerando un etíope eunuco en el palacio del rey Sedequías en Jerusalén. Estamos comparando su caso con un etíope eunuco en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Los dos ocuparon el mismo servicio de ser esclavos en un palacio. Tenían en común el hecho de que eran esclavos, eunucos y etíopes. En el caso en Jeremías, el eunuco servía al rey y el eunuco de Hechos, capítulo 8, servía a una reina. Más importante para nosotros, que nos interesan los caminos de Dios, es ver que los dos estaban buscando al Dios de Israel. Quizás su condición, que no les daba futuro en el mundo, les hacía atentos a las cosas del cielo. Porque eran esclavos, no tenían derechos algunos en sus vidas. Y porque eran eunucos, no tenían posibilidades ni de disfrutar de una familia como un hombre normal. Lo que llama todavía más la atención es que eran extranjeros, idólatras, lejos de la cultura y religión de Israel. Jehová de Israel los acepta tal como son y les hace herederos en su reino. Como justo vamos a aprender del profeta Isaías en nuestro estudio de hoy. Dios los ama y les recompensa con beneficios eternos. Amigo, esta es nuestra gente, los que somos cristianos, tú y yo, junto con los pescadores de Nazaret, el despreciado cobrador de impuestos Mateo, el rebelde nacionalista Simeón, la mujer
antes poseída de demonios, la ramera de Jericó y muchos más, cuyas biografías se encuentran en la Biblia. ¿Cómo nos alegra observar las maneras en que Dios trata a personas despreciadas y maltratadas por el hombre? Al mismo tiempo, Él pasa por alto los que tienen todas las ventajas que el mundo ofrece. Podemos estar seguros que Él no ha cambiado hoy en día. El cristiano tiene que aprender de estas maneras de Él, las que la Biblia llama los caminos de Dios. Son cosas fascinantes. Vamos a leer del eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta 38. Queremos ver su historia también ahora. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Esta no fue su religión en Etiopía. 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contara? Lo contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Seguramente estaba volviendo de un día de fiesta en Jerusalén, sin haber recibido allí en la fiesta lo que buscaba para su corazón hambriento. Pero no ha abandonado la búsqueda, y Dios le incita a seguir buscando en su palabra. Fue semejante a como lo hizo con el rey Josías, quien buscó al Señor durante una década antes de que se encontrara con el libro de la ley, la Biblia, en el templo. Mientras
el etíope leía Isaías 53. Esto es lo que acabamos de escuchar, un pasaje de Isaías 53. Seguramente el Espíritu Santo le estaba presentando lo que es de mayor prioridad para su alma. Le está presentando el Mesías Salvador, muriendo en su lugar. Además, el etíope estaba solamente a 3 capítulos de un pasaje dirigido específicamente a su situación como extranjero en Israel y eunuco. 3 capítulos adelante, Isaías 53, en los versículos 3 y 5 está escrito, escucha esta palabra, que el extranjero no se ha allegado al Señor, que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco. 3 capítulos adelante. A lo mejor el eunuco lo leyó yendo en su carro para Etiopía. Ni diga el eunuco. Lo había dicho el Señor. He aquí, soy un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que escogen lo que me agrada y mantienen firmes en mi pacto. Escucha la promesa del Señor para ellos. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Estos hombres que no tienen descendientes, les da un nombre mejor que el de hijos y hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Repito, esto es Isaías 56, versículo 3 hasta 5. ¿Qué heredad le tenía reservado el Señor para los dos? Les tenían reservado gran herencia. Ya sabemos que por el estudio anterior, que el rey Sedequías había entregado a Jeremías a los príncipes y que probablemente quería lavarse las manos de su culpabilidad. Quizá no quiso escuchar lo que hicieron con él. Sin embargo, el esclavo no duda en informarle y con denuedo habla de la maldad de los oficiales. Siempre hay necesidad de denuedo en el servicio al Rey de Reyes. Los discípulos se reunieron para orar, por ejemplo, expresando la necesidad de que Él les concediera, y aquí estoy citando, que con todo denuedo hablan tu palabra. Hechos 4:29. La vida de Jeremías está en peligro y la muerte será inminente en la cisterna. Ahora que Sedequías ha escuchado y sabe que el profeta está luchando por su vida en el cielo, su conciencia le mueve a actuar fuertemente, algo que debería haber hecho antes. Pone a Ebed-Melech, su esclavo, a carga de 30 hombres, no solo para sacar a Jeremías de la cisterna, que podrían haber hecho entre 2 o 3, sino como defensa contra un posible ataque por parte de los enemigos. Como la cisterna estaba debajo de la tesorería de la casa real, el eunuco aprovecha su posición como esclavo del rey. Reúne trapos viejos y ropas raídas que había allí, no sabemos por qué estaban, y los baja con las mismas sogas
con las que va a sacar a Jeremías. Puedes recordarte que hemos hablado de esto en versículo 11. Quizás debemos repasarlo para acordarnos, refrescar la memoria, ¿verdad? En cuanto de lo que está pasando aquí. Estamos en capítulo 38 de Jeremías, versículo ahora 11, donde dice: y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. El eunuco da instrucciones al profeta ahí abajo para que se lo ponga entre las axilas y la soga, y así proteger su piel de quemaduras. Qué benigno fue el esclavo. Vamos a leerlo. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Ahora, Jeremías estaba más protegido en el patio de la cárcel, porque de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Más protegido en el patio de la cárcel que los enemigos afuera. Es otra cosa que nos enseña sobre la fidelidad de Dios al cuidar a su siervo. Debemos revisar toda la historia para captar mejor cómo lo ha hecho todo. La autoridad más alta que había en la tierra no posee la fuerza moral ni política para defender al profeta. Los altos cargos de los oficiales quieren matarle, y por eso el Señor obra por medio de un eunuco, un esclavo, para librar a su siervo de sus poderosos enemigos. Ahora una pregunta para nosotros, hermano que me escucha. ¿Podemos confiar en quien es siempre fiel y siempre haya cómo rescatarnos? Más que confiable es el Señor. Ahora, Jeremías tiene otro encuentro con el rey. Vamos a leer ahora varios versículos. Desde el versículo 14, Jeremías 38, hasta el versículo 28. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diera consejo, ¿no me escucharás? No me escucharás, es una declaración. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos,
que se han pasado a los caldeos, ya están en cautiverio. No sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus enemigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas las mujeres y tus hijos a los caldeos, y no te escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeron que yo he hablado contigo, y vinieran a ti y te dijeran, decláranos ahora, ¿qué hablaste con el rey? No nos lo encubras, y no te mataremos, asimismo que te dijo el rey. Y le dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí, en la cárcel. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Como no hay ningún embajador fiel a quien el rey pueda enviar para recibir un mensaje del profeta, lo hace traer para hablar personalmente con él. No sé por qué decide reunirse con él en una de las entradas del templo. Eso es un misterio. Me pregunto si sería un gesto religioso con la intención de impresionar a Jeremías quizás, o incluso a Dios, para poder recibir una respuesta positiva de él. Sea como fuere, Sedequías tiene una pregunta y aparentemente quiere una respuesta directa. Como dice el versículo 14, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Jeremías dice al rey cómo cree que le va a responder si le entrega la palabra del Señor. O bien se enfurecerá y le matará, o sencillamente no tomará en cuenta su consejo, que es lo que pasó. Buscar una palabra de Dios y después rehusar obedecerla ha sido algo característico de este rey. No ha cambiado nada durante todo su reinado, y nada cambiará hasta que caiga derrotado en las manos de Nabucodonosor. Hemos dicho la vez pasada que este rey era débil, no podía enfrentarse con sus mismos príncipes, y ellos le dominaban. Por eso la vida de Jeremías estaba en peligro, porque los príncipes fueron los que querían matarle. Y el rey Sedequías no les resiste. Jeremías
discernió la cosa correctamente. Posiblemente Sedequías no intentaría matar directamente al profeta, pero no es difícil discernir que es un rey débil, y la debilidad es una característica peligrosa. Anteriormente había entregado a Jeremías en las manos de hombres malignos. Y al hacer lo mismo por segunda vez, el profeta supone que podría matarle. El rey le jura que no lo hará. Vive Jehová que nos hizo este alma, dijo en versículo 16. Juraba. De todos modos, cumplirá lo que predijo Jeremías en el versículo 15, de que no le haría caso. La palabra de Dios a Sedequías sigue siendo siempre la misma. Cada vez que habla con él, sería extremadamente provechoso para el rey obedecer el consejo y entregarse a Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, como en el caso de su sobrino Joaquín, el sobrino de Sedequías, Joaquín. El resultado no sería tan violento. No sé la edad del rey al morir en Babilonia de Sedequías, pero Joaquín fue capturado y llevado a Babilonia cuando Sedequías subió al trono con 21 años. Joaquín fue librado después de 37 años de prisión y fue tratado con respeto. Sedequías habría tenido 58 años en ese tiempo. Si se hubiera conformado y obedecido a la palabra de Dios, hubiera evitado muchas malas consecuencias. Jerusalén no hubiera sido quemada, ni sus hijos asesinados, los mismos hijos del rey. Aunque él se hubiera terminado en la misma prisión de Babilonia donde estaba su sobrino, los mismos 37 años, aún así, el largo periodo de encarcelamiento sería mucho mejor que lo que sufrió al final, lo que vamos a ver en otro estudio. El destino final y la historia del rey de Jerusalén y de todo Judá fue profetizado por Jeremías en el versículo 18. Voy a leerlo de nuevo. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Algunos judíos que habían desertado del ejército caldeo ya estaban en Babilonia. No sabemos si siguieron el consejo del profeta o no, pero al hacerlo estaban rechazando la política del rey y por eso fueron considerados como sus enemigos, por entregarse en manos de los caldeos. Al quitarle su autoridad como rey, cuando es llevado prisionero, Sedequías estaba al mismo nivel que estos ciudadanos. Él tiene miedo de que le entreguen en sus manos y le maltratan. Jeremías le asegura que no será así y le garantiza un buen final si se entrega a Nabucodonosor. ¿Qué ventaja hay en tener a nuestra disposición a un hombre que oye a Dios y ve claramente lo que traerá el futuro? Tenemos a estos santos hombres que hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante toda la historia de Israel y siguen hablándonos hoy en la Biblia. El tiempo que ha pasado desde que anduvieron sobre la tierra no cambia la palabra, porque es inerrante que nos otorgaron. Dios no ha cambiado, y la misma constancia con la que habló a Sedequías en diferentes ocasiones se encuentra en la Escritura todavía.
podemos decir, como dice en versículo 20, nos irá bien y viviremos. Lo voy a leer todo el versículo. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Ahora, podemos meternos en esta promesa, nos irá bien y viviremos. Los que hacemos caso a la palabra de Dios. Las consecuencias por desobedecer el soberano Señor siempre son extremadamente trágicas. La desobediencia es provocada por la incredulidad. Y por medio de la incredulidad hacemos a Dios mentiroso en cualquier asunto, al no querer aceptar su palabra. El apóstol Juan nos dirige a cristianos que no quieren reconocer su pecaminosidad. Primero de Juan 1:10 dijo el apóstol, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Sedequías siempre está acusado de no querer confiar en Dios ni actuar de acuerdo con su verdad. Jeremías da detalles al rey acerca de lo que acontecerá, que de hecho es semejante a lo que él teme. El profeta no habla de hombres que hayan desertado, que es lo que dijo el rey, ¿verdad? Tenía miedo de los hombres que hayan desertado, que ya están en Babilonia y que tienen miedo de que los babilonios le entregará a esos hombres. Lo he explicado en otro hace un rato. Pero no van a ser hombres, dice Jeremías, que ve el futuro, sino de mujeres de su propio harén, sus concubinas, que ya están desertando y yéndose con los hombres caldeos. Intentando agradar a tales hombres, estarán burlándose de Sedequías por la derrota tan vergonzosa que sufrió, comparándola a lo que Jeremías experimentó en las cisternas cenagogas. ¿De qué estoy hablando? Para recordar la memoria, versículo 22. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti y tus amigos, burlándose del rey. Hundieron en el seno tus pies. Lo que pasó con Jeremías, las mujeres están diciendo que le va a pasar a él. Uniendo en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Las esposas del rey serán llevadas, las esposas ahora no concubinas, las esposas del rey serán llevadas a la fuerza. Las concubinas se entregan voluntariamente, pero no las esposas. Serán llevados a la fuerza, no voluntariamente como las concubinas, para pasar a ser propiedad de los caldeos también. Todos sus hijos de Sedequías y de estas mujeres les serán quitados, y el rey mismo será llevado cautivo. Será responsable del incendio total de la ciudad de Jerusalén. El rey quiere que este encuentro sea de confianza, este encuentro con Jeremías el profeta, para que nada de lo que hablan sea conocido en público. Reafirma su compromiso de no hacer daño al profeta, si guarda la condición de confiabilidad. Sin embargo, sabe bien cómo la nobleza de la nación, los príncipes, intentará sacar la verdad a Jeremías si se enteran de su encuentro.
recurrirán a la amenaza de muerte si no les confiese lo que conversó con el rey. El consejo del rey es que Jeremías diga a los príncipes que fue a él para rogarle no volver a la prisión. Bueno, él seguramente le pidió exactamente esto en la última conversación con el rey y probablemente repitió la misma petición. Probable que repitiera lo mismo en esta ocasión. Jeremías acababa de ser rescatado de la cisterna antes de encontrarse con él. Los príncipes que sí supieron acerca de la conversación, que ocurrió esta conversación, pero no sabían lo que hablaron. Preguntaron al profeta qué había ocurrido. Él dijo lo que el rey les sugirió y aparentemente los oficiales quedaron satisfechos. No había manera de contradecirle, ya que ninguno estaba al tanto del asunto tratado. Además, no era necesario degradar más al rey, ya que estaba bajo su control. Y no importa mucho la influencia de Jeremías sobre él. Digo, en la mente, en los pensamientos de los príncipes. El profeta continuó en un lugar algo seguro y cómodo, en el patio de la prisión, donde permaneció hasta que los caldeos entraron en la ciudad. Y así termina nuestro capítulo 38. Y seguiremos estudiando ya el capítulo 39, donde habla de la caída y la libertad, la conquista caldea sobre Jerusalén. Vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 10. Cuando leemos la palabra de Dios, nos da oportunidad que el Espíritu Santo, que escuchemos la voz del Espíritu Santo por estar leyendo directamente sus palabras, la palabra de Dios. Y esto siempre vale más que los comentarios sobre la misma palabra. Intentamos de que los comentarios sean de acuerdo con la palabra, ayudándonos a entender un poco más lo que está dicho, pero lo más importante siempre es leer directamente de la palabra. Y así vamos a hacer los primeros 10 versículos. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsekim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y la tomaron, y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla,
haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacaron los ojos del rey Sedequías. Así es que la última cosa que vio el rey Sedequías eran sus hijos degollados frente a sus ojos. Luego le quitan los ojos y esto es lo que queda en su memoria el resto de su vida. Y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey, las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Está cumpliéndose exactamente lo que Jeremías había predicho. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Les pasó mejor con los pobres que con los ricos. Empiezo ya el comentario. Desde el principio de este capítulo, necesitamos poder identificar ciertas fechas importantes y tener al menos una idea de su cronología. Fue en el año 9 del rey Sedequías cuando Nabucodonosor asedió por última vez Jerusalén. Lee también esto que está la cuenta dado en 2 de Reyes 25:1 y 2 y en 2 de Crónicas 36 versículo 11. Ahí está la historia de lo que estamos leyendo en el profeta. Después de 2 años, el asedio tuvo resultados y el ejército caldeo entró a la ciudad. Aprendemos en el capítulo 32 que durante el 10º año de Sedequías, el Señor mandó a Jeremías a comprar una propiedad en su ciudad natal. Un año anterior. El año siguiente, después de que Jerusalén cayera, rindiéndose al asedio, Nabucodonosor llevó cautivos a los ciudadanos de Jerusalén a Babilonia. La compra de Jeremías hizo al pueblo tener esperanza en que después de 70 años en Babilonia, un día volvería a su patria a reclamar las propiedades perdidas. Por eso lo compró. Dios le instruyó comprar un terreno justo antes que le fue quitado y dado a los babilonios, porque sabía Dios que iban a volver a su tierra y reclamar todo lo que habían perdido. Los principales capitanes de los babilonios se sentaron en la puerta central de la ciudad, ya que Jerusalén era la ciudad capital de Judá y la última de caer derrotada. Fue la señal de que los babilonios habían tomado el control sobre toda la nación. No tenemos los nombres de todos los generales, pero el comentarista Albert Barnes nos informa que eran 4 hombres y que los nombres que figuran en el versículo 3, esos nombres que eran tan difíciles pronunciar, además son títulos, no solamente nombres. Adam Clark piensa que solo eran 3. Junto a sus nombres tenemos dioses paganos. El prefijo ne o na significaba su dios Nebu. Los nombres de los gobernantes hebreos muchas veces contenían J-E,
u otras formas del nombre de Dios que significa Ya o Jehová. La nación que había adorado a tales dioses paganos derrotó a los judíos por causa de su infidelidad a Jehová, al adorar a ídolos extranjeros. Los mismos nombres de los oficiales presentes en su puerta central testificaban contra el pecado de Judá. El rey Sedequías vio a los comandantes enemigos en aquel lugar, pero rehusó obedecer el consejo del Señor dado por Jeremías, lo que ya hemos estudiado, de rendirse al emperador babilonio. Él y sus hombres de guerra intentaron escapar de noche, descendiendo desde el palacio situado en el monte Sión al huerto del rey. Salieron de la ciudad al valle del Jordán por una puerta que había entre los dos muros. Los caldeos los siguieron, dándoles alcance cuando habían recorrido entre 25 o 30 kilómetros en el llano de Jericó. Los apresaron y llevaron ante Nabucodonosor en Ribla, ciudad de la frontera original de Israel al noreste. Allí les juzgó el emperador, tanto a Sedequías como a los hombres que le acompañaban, incluidos sus hijos, a quienes degolló en su presencia. También degolló a los que habían intentado escapar con él. Esta fue la última escena que vio Sedequías, porque Nabucodonosor le sacó sus ojos, le ató con grillos y le llevó preso a Babilonia. El gran incendio profetizado por Jeremías consumió a Jerusalén, incluso el palacio y las casas de sus ciudadanos, y destruyó los muros de la ciudad. Nabuzaradán, el general sobre todo el ejército caldeo, ahora dirige los asuntos después de la conquista. Transporta al pueblo a Babilonia, que le había desertado y se había unido a su ejército caldeo, y a otras personas notables también. Dejó a la gente pobre y común para que poseyeran la tierra y para que la cultivasen. Bueno, así terminamos con los 10 versículos con algunos comentarios. Y vamos a seguir en el capítulo 39 en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros, descubriendo estas cosas en el libro del gran profeta Jeremías. Estamos estudiando los caminos de Dios. Estamos aprendiendo los principios de Dios. No solamente viendo las bendiciones, sino los juicios sobre los desobedientes. Una cosa es tan segura como la otra. Las maldiciones de Dios se cumplen igual que las bendiciones. Y si tú me estás escuchando hoy, resistiendo la llamada del Señor, resistiendo las buenas noticias del Evangelio, para poder seguir en tus propios caminos, sépalo que este es un camino de maldición. La Biblia habla de un infierno igual que hablar de un cielo, y uno es tan seguro como el otro. Así que, amigo mío, que no eres cristiano, que no se ha rendido a tu Señor, yo te suplico con todo mi corazón que lo hagas, que lo hagas. Ríndete a tu Creador y Salvador. Tu vida no es tuya. Dios te ha hecho y perteneces a Él. No importa lo que el público dice.
No importa lo que dicen los científicos, lo que va a prevalecer es la palabra de Dios. Y al final serás juzgado según su palabra. Por eso te suplico ahora, ríndete al Señor, hazte como el eunuco que iba buscando al Señor en Jerusalén, o como el otro, el esclavo de el rey Sedequías, que escucha la palabra de Dios y ayuda al profeta a escapar de una muerte segura. Estos dos son nuestros ejemplos para nuestro bien. Y les salió muy bien. Vamos a ver una profecía en el futuro de lo que Dios dijo a este etíope, dándole bendición. Ya hemos oído la bendición en Isaías, que le saldrá mejor al eunuco que se rinde al Señor, le saldrá mejor que el nombre de los hijos y las hijas. Bien, amigo, así que tenemos muy claramente la palabra de Dios delante de nosotros. Amigo cristiano, hemos aprendido algo, ¿no es cierto?, en cuanto de los caminos del Señor en esta lección. Y vamos a seguir. Espero que esté conmigo, porque es necesario conocer la palabra de Dios para saber cómo actuar en el día de hoy. Y que Dios te bendiga mucho por seguir a su palabra y someterse al Señor. Hasta el próximo estudio.